Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a los estudiantes y maestras de la Escuela Nacional de Archivonomía y Biblioteconomía y también al público que nos acompaña también del área de creación literaria y compañeros también del programa de fomento a la lectura contra la quema de libros. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos por la presencia de Carmen Carrara, que es una mujer muy entusiasta, ya lo verán ustedes, y es una mujer que dedicó su vida a la promotoria cultural, así mismo como también a la literatura y al teatro. Y bueno, ya nos platicará un poquito más y me voy a permitir compartir con ustedes una pequeña reseña biográfica. Carmen Carrara realizó estudios de letras hispánicas y de teatro. Ha impartido cursos y talleres en la Universidad Nacional Autónoma de México y en otras instituciones educativas y particulares. Ha sido asesora para la creación de bibliotecas infantiles y talleres de fomento a la lectura y jurado en concursos de diferentes géneros literarios y artes populares. Entre sus publicaciones se encuentran los libros de creación, Crónica de un perdido, Cuentos de la isla, Cantos frente al río y Formas de amar. Ha sido merecedora de varios premios, entre los que se destaca en el género de cuento corto, el otorgado por la Universidad de Veracruzana. Participó como asesora literaria en el guión El de la triste figura, grabado por el primer actor don Ignacio López Tarso, que fue merecedor del Premio Nacional de Guión Radiofónico 2005 y en el 2006 para el guión de Macario, lectura dramatizada por el maestro López Tarso. Ha desempeñado diversos cargos administrativos en el área de difusión cultural de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, como coordinadora del Centro Cultural Acatlán, directora de la Casa del Lago, directora de la Casa Universitaria del Libro, y actualmente se desempeña, bueno, hace unos años se desempeñaba como subdirectora de difusión en la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, y aunque ella dice que no es una estudiosa de Don Quijote, yo digo que sí. Así que bienvenida, querida Carmen, es un gusto tenerte aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Gracias, Ana Luisa, qué linda. Bueno, pues empiezo. No se asusten con mi señor Don Quijote, por favor, los jóvenes. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí compartir con ustedes una de mis grandes pasiones, la lectura, y especialmente por haber sido atrapada irremediablemente por las aventuras del ingenioso Hidalgo. Agradezco a la maestra Ana Luisa Salas Carrillo, coordinadora del programa de fomento a la lectura contra la quema de libros. Ya le comenté que me gusta mucho que le haya puesto ese título que tiene que ver con el capítulo 6 del Quijote, donde es el escrutinio, donde le queman los libros a Alonso Quijano porque se volvió loco por leer tantos libros de caballería. Y de la Dirección de Difusión Cultural de este instituto, al que le tengo mucho cariño por mi cercanía en un pasado remoto, que viví un poco cerca de acá. Bueno, es necesario, y lo voy a hacer muy rápido, tener presente parte de la vida de su creador y su momento histórico para poder entender la obra y poder entender también a sus personajes. Ahora no es muy larga la plática, me voy a concretar a personajes femeninos y solamente a 3 personajes, aunque hay muchos. El 29 de septiembre de 1547 nace en Alcalá de Henares un niño al que le llaman Miguel. Bueno, es hijo de un humilde cirujano, sacamuelas les decían entonces, que era cordobés, era sangrador, porque ahí en esos lugares les hacían sangrías a los que les subía la presión arterial, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI. Y don Rodrigo de Cervantes, y de doña Leonor de Cortinas, que esa sí era hija hidalga, eso quiere decir que era de familia mejorcita, era oriunda de Arganda del Rey, y a quien le fue retirada la dote por su mala elección. Bueno, fue llamado Miguel, como les digo, llevado a bautizar en Santa María la Mayor, un 9 de octubre del mismo año, cuando España era la gran potencia del mundo. Crece rodeado de mujeres,
Tiene un hermano y 3 hermanas. Su madre queda sola pronto al frente de la familia. La vida de don Miguel siempre estuvo marcada por la desdicha. Su familia sufrió muchas estrecheces económicas y no tuvo grandes estudios formales. Miguel, muy joven, trabaja y escribe coplas y elegías para una revista Redondillas. Las elegías se escribían, mandadas a hacer, le pagaban cuando alguien se había muerto, y escribe una elegía para don fulano de tal, y de eso también vivían. El teatro no le es ajeno, al contrario, fue un gran dramaturgo, un consumado viajero, y bueno, pues ya sabemos que también era un aventurero, conoce la Europa de su época, parte de África, fue soldado, y recordemos que en la batalla de Lepanto, donde recibe 3 heridas de arcabuz, 2 en el pecho y 1 en la mano izquierda, que le queda incapacitada. Por eso el manco de Lepanto. Se embarca con su hermano Rodrigo y cae cautivo de los corsarios. Acuérdense que eran las guerras con los de barco contra barco, ¿no? Entonces son llevados a Argel y continúa su vida rica en avatares. Prisionero, fugitivo, fue cabecilla de motines para escaparse, pero no lo logró. Y mientras vive sus aventuras y desventuras, España se desmorona. A su regreso se encuentra con problemas familiares, pobreza por supuesto, pero se ve involucrado junto con su familia por un herido de muerte a las puertas de su casa, sobre todo de su hija Isabel. También una escena que tuvo muy joven, una pelea fuera de la casa porque le estaban echando piropos no de muy buen gusto, y bueno, se bate a muerte, hay un herido y va a la cárcel otra vez. No. Él también sabía que todo el caudal de riqueza proveniente de las Indias y África se iba al clero y a la corona, mientras el pueblo se moría de hambre. A Miguel le duele, y por eso muchas cosas que no puede decir porque tiene que pasar la censura del clero y de la monarquía para poder publicar su libro, y por eso se disfraza de muchísimos autores. Pero sigo con las mujeres. Las mujeres de su familia, trabajadoras incansables, reúnen el dinero para su rescate. Ya libre consigue un trabajo de recaudador de impuestos, y por diferencias administrativas, porque tenía un muchacho que le ayudaba a los pueblos, va a parar a la cárcel de Sevilla en el año de 1602, y sucede un milagro. Ahí termina, porque ya la venía pergeñando, la primera parte de las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 3 años después sale a la venta con gran éxito para regocijo de sus lectores, y el mismo año llega a nuestra América para ser difundida y distribuida. Dicen que los que venían en el barco, que cogieron un libro y lo leían, que se carcajeaban, porque aparentemente era una parodia de los libros de caballería. Llega a libreros de México y de la ciudad de Puebla. No pretendo contar toda su historia, ya les dije, ¿no? Pero sí poder hacer una relación entre esta riqueza de sus vivencias y su obra, porque es muy importante, sobre todo con las mujeres. A las de su familia les fue muy difícil la vida también. Su madre, como les dije, pasa muchas penurias. Su marido, el sacamuelas, no fue buen proveedor. Se dice que fue una mujer ejemplar. Su lucha incansable para rescatar a sus hijos del cautiverio fue impresionante. Todas las hermanas fueron mujeres fuertes y luchadoras. Tuvieron que pagar en efectivo para rescatarlos. Lograron la independencia económica trabajando muy duro en una época en que era insólito que las mujeres trabajaran y mal visto. Dicen sus biógrafos que su hermana mayor Andrea se comprometió con un hombre importante y desapareció el hombre. La dejó embarazada de su hija Constanza, una sobrina que le ayudó mucho a Miguel siempre en la vida, que sola tuvo que ganarse la vida entregándose a hombres, o sea, prostituyéndose. Su vida acabó en un convento, pero lo hizo para poder sobrevivir y criar a su hijo, a su hija Constanza. Constanza siempre estuvo cerca de Miguel. En 1612, para terminar con la vida de Miguel nada más y irme a los personajes, ya reside en Madrid, publica las novelas ejemplares, después el viaje al Parnaso, ya tiene iniciada la segunda parte del Quijote y se apresura porque está enfermo, y en 1614 sale el Quijote apócrifo de Avellaneda.
Entonces eso le duele terriblemente. Se acostumbraba que retomaran otros escritores a un personaje y escribieran otras aventuras, pero a don Miguel no le pareció para nada, y en 1615 se apresura, 1615 sale a la luz la segunda parte. Y hay una gran modernidad, porque habla del apócrifo, habla del otro libro y dice que no es cierto todas esas aventuras, se enfrenta con los personajes que inventa Avellaneda, es una maravilla. Pero bueno, otro día les vengo a hablar de eso, ¿no? Ya viejo y enfermo hace un esfuerzo y escribe la dedicatoria y despedida a los trabajos de Persiles y Segismunda, que se publica ya póstumamente en 1617 en Madrid, y él muere el 22 de abril de 1616. Fíjense, ¿cómo no me iba yo a enamorar de mi señor Don Quijote? Yo nací el 22 de abril. Es curioso. Lo que le escribe al conde de Lemos, que fue su mecenas, muchas veces dice: Señor, esta te escribo con las ansias de la muerte. Dice: puesto yo en el estribo con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Escribe poesía también, es un gran escritor. Fue sepultado en un convento de monjas trinitarias en 1214. Dijeron unos biógrafos que habían encontrado sus restos en no sé dónde, falso, no lo pudieron comprobar, y se cree que en unas fosas casi del siglo XVI, XVII y hasta XVIII, en esos osarios antiguos, ahí estén sus restos, ¿no? Pero ¿saben qué? Su legado está aquí, aquí y aquí. No se necesita un ADN para identificarlo. Eso es una maravilla. Acuérdense que también estaba la Santa Inquisición. Dentro de la Santa Inquisición también era un par, censaba y revisaban todo, cualquier cosa que estuviera un poquito que no les pareciera, estaba en peligro de muerte también. Bueno, muchos análisis de eruditos, libros, estudios se han hecho de su obra a lo largo de estos 400 y tantos años ya. Mis comentarios tienen el fin de, en una lectura o relectura que hagan ustedes. Las relecturas son una maravilla, descubren cosas que nunca se hubieran imaginado, y que sean comprendidas más los personajes femeninos que voy a abordar, y lo novedoso de su tratamiento, ¿no? Porque estuvo considerada en el siglo XX como una novela moderna. Ahora está en el siglo XXI considerada como una de las grandes novelas postmodernas, fíjense, por su estructura y por muchísimas cosas. Bueno, también mi compromiso es inducir a que se lea, y es indispensable dar una especie de guía que es ayudar a entender la complejidad que presenta y su actualidad también, ¿no? Entonces, por ello nos detenemos un poco en la estructura. Fíjense, partimos de una historia de un ingenioso hidalgo, escrita por un historiador arábigo, del que hablaremos después, pseudoautor que se llamaba Cide Hamete Benengeli. Hay muchos estudios. Cide era señor en árabe, y Hamete Benengeli lo han analizado muchísimo, hasta la fecha siguen analizando. Parece que tiene que ver con hijo de Cervantillo o hijo de un Cervato, algo así que pudiera ser, no se sabe. En ocasiones dice que es el autor narrador, pero dice que un moro manchego y sabio, y que en algún momento también nos aclara que los moros eran un tanto mentirosos, y que está traducida por un moro aljamiado. Los moros aljamiados eran los moros que sabían traducir del arábigo al castellano, a la Castilla, como decían, ¿no? Y entonces era un muchacho que se encontró este personaje que encontró unos cartapacios en un mercado, se encuentra este muchachito que se le dice que se los va a traducir. Todo esto está escrito para iniciarlo, para esconderse y ¿qué les puedo decir? Y de un narrador o editor cristiano. No sé si alguien ha leído este Reencuentro en el Mercado, que es muy interesante al principio. Cervantes nos inicia pretendiendo una verosimilitud novelística absolutamente de ficción, a través de un complicado perspectivismo, de perspectivas de diferentes autores y de diferentes, como dirían, condiciones étnicas, religiosas, sociales, como se decían antiguamente, variopintas, y de un entrecruzamiento de autorías. Y no es todo. También un tal Alonso Quijano
Cano Quijada, que se vuelve loco a causa de las lecturas de los libros de caballería. Entonces pusieron una parodia en la que se reían todos, y fue, por eso digo, para regocijo de los que lo leyeron entonces, durante casi 300 o 200 y tantos años, hasta que surgieron estos grandes analistas de todo el mundo que hemos empezado a comprenderlo. Bueno, nos hace navegar entre la locura de un personaje que intenta ordenar el mundo y lo que de pronto ya poco reconocemos como cordura y locura. Aparte, don Miguel hace literatura de la literatura. Saca personajes de los libros de caballería que, mezclados con personajes de la novela pastoril, como una que voy a abordar, que es la Pastora Marcela, y personajes también de la realidad que vive el autor, pues también personajes de la España de su tiempo, de diferentes estratos, de capas sociales, ya sean labradores o nobles, pastoras, doncellas, curas, duques, duquesas, hace que toda esta mezcla nos ofrezca una riqueza incapaz de ser adjetivada. Entonces no los quiero aturdir con esto, es inasible, es muy compleja, que lo mismo nos saca la risa que las lágrimas, pero que nos deleite y nos cuestiona, eso es lo más importante. ¿Es una sátira de la novela de caballería? ¿Se burla de esa literatura de la que era gran lector y que conocía perfecto? ¿O la utiliza de una manera magistral, superponiendo géneros, tiempos, historias, costumbres, para hacer una imagen y un juicio de la Europa de su tiempo y ofrecernos una maravilla? Grandes ardides para evitar la censura de la Santa Hermandad. Bastante compleja, pero una maravilla de maravillas que contiene ridiculeces, crueldades, enseñanzas y mucha imaginación. Muchas sorpresas si las sabemos leer entre líneas. Pero fue invitada aquí para hablar de los personajes femeninos. Ya voy, Empecemos por Dulcinea del Toboso o Atón San Lorenzo. Primer personaje que es parte indispensable de un caballero andante. Es como un accesorio o aditamento necesario, como la daga o el yelmo o el caballo. En los libros de caballería, además de todo esto, había que tener una dama por quien entregar la vida, una dama a quien orarle, a quien suplicarle y a quien dedicarle todas sus hazañas. Son la fuente de sus aventuras. Se decía que era la intercesora ante la divinidad. En el capítulo 10, Don Quijote le pide a Sancho que vaya a ver a Dulcinea y que a su regreso le cuente con detalle el comportamiento de su amada y qué piensa de él y qué le dice. Y es una labradora. Yo escribí un poema, lo digo, labradora y safia. Nunca supiste lo que tu Señor te daba, ¿no? Y le dice textualmente: ten memoria, Sancho, y no se te pase de ella cómo te recibe, si muda los colores al tiempo que le estuviste dando mi embajada, si se desasosiega y turba oyendo mi nombre. Pero cuando la existencia de Dulcinea entra en cuestión, Don Quijote dice: Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica, y estas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar a cabo. Ni yo engendré ni parí a mi señora, puesto que la contemplo como conviene que sea una dama que contenga en sí las partes que puedan hacerla famosa en todas las del mundo. Y en un momento dice: y lo que yo necesito. Muchos, creo que siglos después, se habrá de escribir sobre el amor romántico y que la invención del amor es un libro maravilloso que ya aparece en el romanticismo y que nos dice hasta ahora, y se los digo a ustedes jóvenes, qué tanto inventamos al otro y que porque es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Y después de pasan muchos años, y ya les digo más a los más viejos, bueno, ¿qué le veíamos ya? ¿Qué le vimos? Sí, la invención del amor, pero aquí está el Don Quijote. Nuestro personaje pseudo medieval va mezclando su locura libresca con la realidad del momento, trastocando todo, va poco a poco engrandeciendo a su dama. Ya no es solamente la que necesita un caballero andante, casi un objeto. Dulcinea vive en él, dice. El caballero la crea a la medida de sus necesidades. Le es absolutamente necesaria para luchar y sobrevivir. ¿No le suena ahora como una teoría que tiene que ver con la psicología? Es la fuerza de la fe también, o la invención del amor, que surge su concepto muchos siglos posteriores. Dulcinea es inexistente, sí,
porque este tipo de mujer no puede existir sino dentro de la literatura, es perfecta. Tampoco olvidemos que Don Quijote le da vida para nosotros y en un momento, aunque la mente del personaje la haya creado, para nosotros existe. Y dice Don Quijote, ella pelea en mí y vence en mí, y yo vivo y respiro en ella y tengo vida y ser. Y yo siempre me digo, si no tenemos a Dulcinea, no tendríamos a nuestro Don Quijote. Y voy a leer una primera cita en la página 222 de mi libro. Es muy chiquita, ¿no? Dice de pronto, digo que no puede ser que haya caballero andante sin dama, porque tan propio y tan natural es a los tales enamorados como al cielo tener estrellas, y a buen seguro que no se haya visto historia donde se haya caballero andante sin amores, y por el mismo caso que estuviese sin ellos, no se había tenido por legítimo caballero, sino por bastardo, y que entró en la fortaleza de la caballería, no por la puerta, sino por las bardas, como salteador y ladrón. No, dice, yo la vive en mí y yo vivo en ella. No entro como salteador más bien dice. Más adelante, por ejemplo, dice, yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta o no de que el mundo sepa que yo la sirvo. Solo sé decir, respondiendo a lo que con tanto comedimiento se me pide, que su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la Mancha, su calidad por lo menos ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía, su hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a ser verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas. Y ahí empieza como los poetas después del romanticismo, si tiene cabellos de oro y ojos de no sé qué, que le brillan como estrellas y manos de marfil, etcétera, etcétera. Pero se anticipa muchísimo el romanticismo también. Otros personajes. El Quijote, novela histórica, social, psicológica, sí, todo eso. Digamos que simplemente humana o humanística, como quieran decir. Crítica social y moral de la época. En su obra Cervantes nos muestra también mujeres reales, con cualidades e imperfecciones, al contrario de las de los libros de caballería, donde la mujer es irreal, como les decía, o como sabemos todos, una ilusión, con las actitudes de estos personajes que venimos, y que traspasan los siglos y se brinca no solo al siglo XVII y el XVIII con la idea del amor romántico, como les comentaba, y que sigue atando a la mujer, que sigue siendo un objeto a veces incapaz de tomar decisiones y que llega hasta nuestros días en ciertas capas sociales. Ella más allá, estoy segura todavía. Un tipo de mujer que no va con su época. No encontramos a la mujer tan bien tradicional y sumisa de ese momento, ni en la literatura ni en la vida real. No tenemos a la mujer controlada por un sinfín de cánones religiosos y sociales. También en el Quijote encontramos mujeres fuertes, reales, independientes, capaces de decidir su vida, semejantes a las mujeres con las que convivió el autor y defendiendo tal vez lo que no pudieron defender. En los libros de caballería las mujeres siempre están o despidiendo o esperando a su señor, y el caballero, el hombre, siempre tiene que ayudarla o defenderla o rescatarla. En la historia de la época el empoderamiento está en el sujeto masculino y la sugestión en el otro, y a pesar de los avances y la autoconciencia, ambos sujetos no pueden liberarse. De ahí que todavía persista a través de tantos siglos esta dualidad en ocasiones y en ciertos estratos sociales, que ustedes lo saben. Y hay individuos todavía que viven la sugestión al otro por incapacidad de deshacer o desanudar el que somete y el sometido. ¿Es una novela actual? ¿Es un tema del psicoanálisis? Y me río. Interpretar a la princesa dentro de estos mundos que mezcla. Si no fuera así serían personajes falsos, si nos entrega realmente, ahora sí que valga la redundancia, nos entrega personajes verdaderamente reales, auténticos, creíbles, los de la literatura y los de la época. Y a veces nos identificamos también con los de esta época. Pero volvemos, Cervantes sigue los códigos, les digo, de esa época,
Hay quienes dicen que se burlaba de los libros de caballería, que era una parodia, como comentamos, y de este género de doncella inventada. Yo prefiero, más bien, como esa necesidad del alma del caballero. No solamente necesidad como objeto de un caballero andante, sino una necesidad para el alma del caballero. Como a veces necesitamos todos nuestra alma, alguien pues, que piense en nosotros, que nos quiera un poquito, que nos prefiera, que nos escoja, etc., ¿no? Y además en los estudios psicológicos modernos surge la tesis de que, les decía, que tanto inventamos al otro, ¿no? Ponemos en el otro lo que nos falta o lo que necesitamos, y bueno, hay muchas actualidades de esta obra. El resto de los personajes femeninos, aunque son personajes literarios metidos en este mundo caballeresco, pertenecen a otras realidades, igual mujeres inteligentes, como ya les comenté. Y aquí nos aparece uno de los personajes es Dorotea, de los más inteligentes. Es hija de labradores ricos, fíjense. La mayor de las hermanas, no hay hermano, ayuda a sus padres con los jornaleros y las cuentas de la cosecha, de los molinos de aceite y los lagares de vino. Realiza labores femeninas, lee, toca el arpa, les enseña a las mujeres que trabajan en sus tierras, labores de aguja y de almohadilla, que se acostumbraba, pero se le encuentran en el camino Don Quijote y Sancho vestida de hombre. Van con el cura y el barbero. Estos quieren engañar a Don Quijote para que regrese, porque está loco para regresar y que se cure de su locura, inventando que tiene que salvar a una princesa inventada llamada Micomicona. Es de risa loca. Dorotea es actriz, es valiente y está dispuesta a interpretar a la princesa Micomicona en lugar del barbero, porque el barbero la iba a hacer disfrazándose. El narrador dice, no solamente es lectora, había leído muchos libros de caballería y sabía bien el estilo que tenían las doncellas cuando pedían sus dones a los andantes caballeros, eso es cierto. Sabemos que ella prefiere dejar su familia y su riqueza para vivir sola en el bosque, se viste como hombre para que la respeten porque vive acosada y tomó esa decisión porque ha deshonrado a sus padres. Es la mayor de las hijas y también toma el mismo papel que el primogénito de una familia que no se acostumbraba. El personaje Cardenio, él es otro personaje que vamos a mencionar después, dice de ella que es una mujer trabajadora, independiente, que administra y aumenta la riqueza de la familia, que se dice eso también aquí. El autor la iguala a los hombres de su clase y nos ofrece un personaje decidido, independiente y por supuesto que se sale del mundo femenino de la época, o el literario o el histórico. También exige sus derechos a don Fernando, que es el que le quitó la honra, el hijo menor de un duque, el hombre que le quitó la honra y que sabe que es el único que puede devolvérsela. No es ni sumisa ni débil. Escuchémosla y voy a leer. Esto es en voz de ella, ¿no? Así que si tú tienes ceñido mi cuerpo con tus brazos, yo tengo atada mi alma con mis buenos deseos que son tan diferentes de los tuyos como lo verás. Si con hacerme fuerza quisieres pasar delante de ellos, tu vasalla soy, pero no tu esclava. Ni tiene ni debe tener imperio la nobleza de tu sangre para deshonrar y tener en poco la humildad de la mía. Y en tanto me estimo yo villana y labradora, como tú señor y caballero, conmigo no han de ser de ningún efecto tus fuerzas, ni han de tener valor tus riquezas, ni tus palabras han de poder engañarme, ni tus suspiros y lágrimas enternecerme. Hasta ahí lo voy a dejar. Más adelante dice, no, ahí lo voy a dejar. ¿Se dan cuenta? Que uno lo lee así, como de paso y no se da cuenta a veces. Por eso yo les recomiendo siempre aprender a leer entre líneas. O sea, lo que no se dice tan claramente, lo que se dice por abajo del agua. Cuando tiene oportunidad le dice y le exige a don Fernando que cumpla, no porque lo ame, le dice, sino porque me devuelva mi honra. Busca a Lucinda, otro personaje,
quien era la enamorada de Cardenio, este otro personaje le dijo, y que fue obligada a casarse con don Fernando, y entre las dos lo obligan a que cumpla. Y les voy a leer otro pedacito en la 367, donde se unen las dos mujeres para obligarlo a este don Fernando. En la 367. Es muy poquitito. Y dice: díjome que la noche que don Fernando se desposó con Lucinda, después de haber ella dado el sí de ser su esposa, le había tomado un recio desmayo, y que llegando su esposo a desabrocharle el pecho para que le diese el aire, le halló un papel escrito de la misma letra de Lucinda, en que decía y declaraba que ella no podía ser esposa de don Fernando porque lo era de Cardenio, lo amaba Cardenio, que a lo que el hombre me dijo era un caballero muy principal de la misma ciudad, y que si había dado el sí a don Fernando fue por no salir de la obediencia de sus padres. En resolución, tales razones dijo que contenía el papel que daba a entender que ella había tenido intención de matarse en acabándose de desposar, y traía una daga en el pecho para no aceptar lo que la obligaba. Necesariamente tengo que referirme ya, ahorita que estas dos que son muy fuertes, a Marcela, la pastora Marcela, personaje de la novela Pastoril, y que se dice que el discurso de Marcela es el primer discurso feminista de la historia y de la humanidad, no durante la historia de México, de la humanidad. Bueno. Es el episodio más comentado y analizado, por esto es muy importante. Es sorprendente que a principios del siglo XVII una mujer tenga voz propia y pronuncie un discurso como el de Marcela. Y sí, el autor la deja hablar y expresarse. Y volvemos a lo que yo les había comentado. Cervantes, el arábigo, el cristiano, ¿cuál autor? En fin, lo que no hace con Aldonza. ¿Por qué? Porque Aldonza Lorenzo es una labradora que casi ni se enteró que es la dama de su señor. Pero no perdamos de vista que ambos personajes son literarios. Aldonza de la novela de caballería y Marcela de la novela pastoril. Uno de los libros de caballería y el otro de la novela pastoril, como les decía. Don Quijote vive dentro de los libros, él es un personaje. Toda la maravillosa obra que tenemos en las manos es en gran medida el mundo de la literatura, insertado en la vida real de esa época, y en ese espléndido rompecabezas se mueven todos los géneros, ¿no? Y bueno, lo maravilloso es que también nos encontramos nosotros. Vayamos a la historia de Marcela. Es contada por los cabreros del campo, los que cuidan cabras. Es una voz masculina para oídos masculinos. Cuando se le escucha a ella es otra cosa. Ahí sí mete el Evangelio, Cervantes o el traductor, quién sabe quién le da voz. La historia de Marcela viaja en distintas capas sociales. La voz del pastor Pedro es una voz real, no del mundo pastoril, sino del mundo real de esa época, ¿no? Renacentista. Y el mundo de Crisóstomo también, el mundo pastoril es una idealización, hay una sacralización de la mujer, que es tratada como un ideal abstracto también en la novela pastoril, pero que funciona perfecto para el narcisismo masculino. En ella los hombres proyectan su ideal narcisista y a ellas se les cosifica también. Cuando nos presenta a Marcela, antes de que ella hable, es un discurso externo, una mirada masculina, no del mundo pastoril de la literatura, les repito, sino de estos cabreros de la vida real. Los comentarios de la vida de Marcela, el de los personajes de la lectura y el de los de la vida real, todos, subrayo, son masculinos. Hay una ficción, es una ficción, sí, dentro de otra ficción, dentro de otra. Es como una muñeca rusa. Es un discurso externo, una mirada masculina, que les decía, y Marcela transgrede el discurso pastoril.
rompe con su voz el discurso masculino. La historia de Marcela es contada por cabreros, primero Pedro, después Ambrosio, un letrado disfrazado de pastor, después la canción desesperada de Grisóstomo, que es el que se mata porque Marcela no le hace caso, y entonces deja la canción desesperada de Grisóstomo, que la va a leer el amigo de Grisóstomo, allí en su entierro. Entonces están en el entierro de Grisóstomo, ¿no? Y hay una cima. Y se llama la canción desesperada. Otro letrado, Grisóstomo, sí había estudiado, seguida por un señor Vivaldo, amigo de Grisóstomo, que era letrado también, como se decía entonces. La voz de Pedro Cabrero, a ver, aquí va. Qué pesar que de la muerte de tan buena mujer murió su marido Guillermo, dejando a su hija Marcela, muchacha rica, en poder de un tío suyo, sacerdote, creció niña de una gran belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Llegó a la edad de 14 a 15 años, nadie la miraba que no bendecía a Dios, que tan hermosa la había criado, y los más quedaban enamorados y perdidos de ella, ¿no? Pero Crisóstomo se enamoró de ella. Marcel, que a las derechas es buen cristiano, aunque quisiera casarla luego, así como la había de edad, no quiso hacerlo sin su consentimiento, sin tener ojo a la ganancia y granjería que le ofrecía el tener hacienda de la moza, dilatando el casamiento. Entonces al final dice, porque decía él y decía muy bien que no habían de dar los padres a sus hijos estado contra su voluntad. El hecho aquí cuando no me cato, que remanece un día la melindrosa Marcela, hecha pastora, y sin ser parte de su tío ni todos los del pueblo que se lo dio desaconsejaban, dio unirse al campo con las demás zagalas del lugar y le dio en guardar su mismo ganado. Y así como ella salió en público y su hermosura se dio al descubierto, no sabe buenamente decir cuántos ricos y mancebos se enamoraron, uno de los cuales fue nuestro difunto Crisóstomo, por supuesto, ¿no? Y no se piense que por Marcela se puso en aquella libertad de vida tan suelta. Bueno, la melindrosa Marcela, que no se le entregó a Crisóstomo. Qué horror, ¿verdad? Qué fea muchacha, ¿verdad? Y en la 227, que voy a seguir, y aquí ya la tengo. Fíjense que donde describe cómo están enterrando a Crisóstomo con grandes pompas, como decían entonces, y hay una cima, y aquí está la parte teatral de Cervantes que a mí me gusta. En lo alto de la cima aparece Marcela, partida de y dice, bueno, antes Ambrosio dice otra vez dice de Crisóstomo, quiso bien, fue aborrecido, adoró, fue desdeñado, robó una fiera, importunó un mármol, corrió tras el viento, dio voz a la soledad, sirvió a la ingratitud de quien alcanzó por premio ser despojos de la muerte. Canalla Marcela. Vivaldo dice también lo mismo. Y en la canción de Crisóstomo algún día leanla, porque es larga, no me voy a detener en ella, porque estoy viendo los tiempos, me voy a concretar más a otras cosas. Ya nada más la voz de Marcela, que aparece teatralmente, es maravilloso. Y dice, vienes a por ventura, oh fiero basilisco de estas montañas, si con tu presencia vierten sangre las heridas de este miserable, etcétera, etcétera. Dice, no vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Crisóstomo me culpan. Y así ruego a todos los que aquí estáis, me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Y sobre el cielo, según vosotros, decís hermosa, y de tal manera que sin ser poderosa a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis decís, y aún queréis que esté yo obligada a amaros,
Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien la ama. Más adelante dice, y según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide, y ha de ser voluntario y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada nomás que decís que me queréis bien? Si no, decidme, si como el cielo me hizo hermosa, ni será fea, fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabais, cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que me dio natura, dice ella antes. Ya voy a leer un poquito más de eso. Dice, la honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo aún no lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y alma más adornan y hermosean, ¿por qué la ha de perder la que es amada por hermosa? Por corresponder a la intención de aquel que por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda. A los que he enamorado con la vista y desengañado con las palabras. No me llamé cruel ni homicida, aquel a quien yo no prometo, engaños llamo y admiro. El cielo aún... hay un lugar donde dice, nací libre. Y al final, porque es todo 2 páginas, pero léanla, búsquenla. Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicios ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme. Ni quiero ni aborrezco a nadie, no engaño a este ni solicito a aquel. En fin, ese es el famoso discurso de Marcela, son 2 cuartillas, búsquenlo. No importa que se lea el Quijote por partes, no importa, busquen lo que les interese, lo que les guste, pero arriésguese. Yo un día que di una plática a unos jóvenes, como muchos que hay aquí, les dije, no se van a volver locos de leerlo, arriésguense, se los prometo, y se van a sorprender, se van a divertir, se van a reír, quizás hasta vayan a llorar, ¿no? Aquí Grisóstomo en la literatura llevó su narcisismo hasta la representación teatral de su muerte. Fíjense, pero Marcela desintegra todo esto, ¿no? Porque debo responder afirmativamente al deseo del otro. Opta por vivir libre, se da poder, el poder de la transgresión. Ya acabo con esto, que es muy poquito. Don Quijote, llamado el caballero de la libertad, desfacedor de entuertos, libertador de esclavos. Es la voz de Cervantes quien sufrió cautiverios y penurias, quien apoyó a hermanas siempre y las respetó, alguna vez en las múltiples penurias que ya les conté. Para terminar, me referí al capítulo 68 de la segunda parte y recordemos las palabras que Don Quijote le dice a Sancho cuando salen del castillo de los duques, búsquenlo, donde fueron sujetos a burlas, no los dejaban salir, manejados al antojo y para divertimento de la nobleza, y les daban de beber cosas ricas y de comer también. Les doy un fragmento porque es también el gran discurso de la libertad que lo han repetido muchísimos en el mundo entero. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parece a mí que estaba metido entre las estrechezas del hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara, si fueran míos, de las obligaciones, de las recompensas y de los beneficios y mercedes recibidas. No son la libertad. Caballero de la libertad, justiciero. Yo muchas veces termino esta plática con un texto que me gusta mucho que dice: ¿cuántos Quijotes necesitamos todavía en este planeta? Muchas gracias. Espero que les haya inquietado cuando menos abordarlo si no lo han abordado nunca, o regresar a él así, aunque fuera así, en pequeños, en pedacitos. Muchas gracias, querida Carmen Carrara, y esperemos tenerte en otra ocasión
aquí con los Politécnicos y pues agradecemos mucho su asistencia. Un gusto tenerlos aquí, a los compañeros de la EMBA, las maestras, a los compañeros del programa de fomento a la lectura contra la quema de libros, y también aquí al profesor Castro Morán, nuestros compañeros del área de fomento artístico, y pues a todos muchísimas gracias, a los compañeros también de diseño y medios, a Carlos Camacho, que está aquí en la cámara, a nuestro compañero allá también, y pues al compañero también del área de cabina. Muchísimas gracias y pues un gusto haberles hablado un poco de Don Quijote de la Mancha.